Sí, por mí. Bueno, buenas tardes. Durante la dinámica literaria de hoy contamos con Lázaro Santana. Exponer el amplio trayecto de este autor implicaría demasiado tiempo. No en vano nos encontramos ante un punta de lanza de nuestra cultura. Alguien que ha comprendido la exigencia de la modernidad y de la posmodernidad, integrando a su quehacer el ensayo, la traducción, la crítica de arte y la edición desde una perspectiva tan rigurosa y personal que solo puede derivar en un templo propio, una arquitectura coherente, construida desde la pasión crítica. Y en ese mundo hoy nos adentraremos de la mano de Javier Hernández Fernández, crítico literario y traductor que intervendrá desde Lisboa para presentarnos a este maestro de la literatura canaria actual, del que Javier está preparando la publicación de su poesía reunida. Es un placer contar con vuestra presencia hoy y sin más le doy paso a nuestro presentador, que es Javier Hernández. Bueno, hola a todos desde Lisboa. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, yo antes de comenzar con la lectura de un texto que he titulado El poeta alrededor y con el que pretendo acercar una perspectiva general, unas notas de mi lectura sobre la obra completa de Lázaro Santana, notas que precisamente forman parte de esa poesía reunida, quiero agradecer y felicitar al TEA y a ti, Sergio, por la organización y también por el cuidado de estas dinámicas literarias, pues creo que tienen ese doble valor de ofrecernos la oportunidad de conocernos, de conocer y reconocernos en la obra literaria y artística que se hace en las islas, y al mismo tiempo la oportunidad de conocer la mirada del otro, de reconocernos o extrañarnos en la escritura de ese otro que no comparte nuestra realidad en las islas. Y esto último creo que en momentos como el actual o como los últimos años, donde se tribaliza el pensamiento y se comercia con cegueras, persecuciones, reconocernos en el otro y reconocer a ese otro que vive como nosotros es un ejercicio crucial para la buena salud de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Así que felicidades por estas jornadas. Y bueno, sin más, comienzo con mi texto, El poeta alrededor. Cuando tus pies se afirman en la tierra extranjera, extranjero tú en ella, y con su gente hablas y con sus vidas vives, y con su música cantas, con sus pasiones trabajas, te haces libre. Un cuarto a medianoche, un cuerpo amigo, unos dólares, discos, bourbon, hierba, la ciudad y sus árboles, oboe, el río. El mar y sus nostalgias de isla en isla buscan sitio en el lecho donde amas, lees, finges. Argonauta de nuevo tus asuntos, pisas la vieja piel del fiel navío y abres las velas a su establo de los pinos. ¿Ves esta tierra extraña, forastero? Es la isla. Con este poema titulado Stranger in a Strange Land del libro Recordatorio USA, publicado por Lázaro Santana en 1971, entraba yo hacia el conocimiento de la obra del autor y lo hacía de una manera particular, alumbrando o viendo esa luz sobre un territorio, sobre el territorio del mito, de la necesidad de crear nuevos mitos, de poder ofrecer
otras lecturas sobre lo ya existente. Desde entonces han pasado unos 5 años o más, y esa idea, esa necesidad de nuevos mitos, ese inconformismo y esa crítica a lo consabido, se ha ido abriendo paso hacia esa otra idea, algo más racional, de la poesía como forma de pensamiento, hacia también la razón poética que encontrara María Zambrano. Y todo ello, en mi caso también, a partir de la eterna labor de revisar y corregir la propia producción poética y del oficio de traductor, traductor literario en este caso, y el ejercicio de la crítica literaria. Sin embargo, esta idea de la poesía como forma de pensamiento no es una idea ni mía ni es nueva. Ya otros la sopesaron y la desarrollaron anteriormente. Por ejemplo, nuestro poeta Juan Jiménez planteaba esa realidad cuando ubicaba su obra como un intento de trazar una teoría del amor. Palabras estas que recoge Sebastián de la Nuez en la antología Poesía Canaria, 1940-1984. Y más recientemente, el profesor Jesús G. Maestro, en su voluminosa obra, 3 tomos bastante grandes, titulada Crítica de la razón literaria, defiende esta idea y otras acerca de la racionalidad de la literatura, contrapuesta a esas otras teorías o corrientes académicas que la reducen a concepciones psicologistas y emocionales. Pues bien, como forma de pensamiento, la poesía demanda lecturas, eso ya lo sabemos, pero también análisis crítico, libertad, independencia, autonomía, así como lejanía de los caprichos de las modas o de las vanidades infecciosas y subvencionadas, y de los voraces objetivos comerciales o académicos cuando los hay. Y la obra de Lázaro Santana abraza precisamente esa poesía y esa libertad, pues manifiesta la voluntad del autor por conocer lo que le rodea y a sí mismo también, y de dar a conocer además la obra de otros escritores y artistas. No en vano, estamos ante una obra extensa que supera las fronteras del propio verso del autor. Hablamos de más de 20 libros de poesía, más de 10 ensayos como Visión insular, Perfil del oficinista, y otros tantos en los que dialoga, por ejemplo, con la obra de Silvia Plath y Ramón Gaya. También 5 libros de prosa, 18 monografías y libros de arte, entre los cuales analiza la obra de artistas plásticos canarios contemporáneos como Antonio Padrón, Manolo Millares, César Manrique, Cristino de Vera y Eduardo Gregorio. Además, ha traducido parte de la obra de Wallace Stevens, Anastas Ilión y Constantino Cavafis, y cuenta en su bagaje con más de 15 ediciones, en las que podríamos destacar algunas como Poesía Canaria Última, conjuntamente con Eugenio Padorno, la obra completa, como no, de Alonso Quesada, repartida en diferentes ediciones, y los libros Espejo de Paciencia, de Silvestre de Balboa, Poemas de la Isla, de Josefina de la Torre, simplemente por nombrar algunos. Y voy a aprovechar también esta ocasión para recordar por su importancia para el estudio de la crítica literaria en Canarias todas aquellas reseñas y textos críticos que Lázaro Santana publicó en la revista Fablas, así como el texto La memoria mixtificada, que leyó durante una intervención en la Fundación César Manrique, y que personalmente considero importantísimo porque, por un lado, se trata de una auténtica rareza en una comunidad literaria como la nuestra, tan afín al silencio, al comercio y a la complacencia. Y por otro, porque arroja un buen chorro de luz sobre determinados aspectos o espejismos que sobre nuestra literatura muchos han querido perpetuar y difundir sin ofrecer pensamiento crítico alguno. Y también porque estoy convencido de que la lectura y análisis de estos textos hoy tonificarían la mermada salud de la crítica literaria que se estila y se publica cuando se hace en Canarias. Y ahora, volviendo a la poesía que trabaja Lázaro Santana
sus versos, establecen una relación directa con la realidad del poeta, entendida realidad como realidad exterior y realidad íntima, con su experiencia. O parafraseando las propias palabras del autor que recogió Miguel Martinón en su libro Antología de la Poesía Canaria Contemporánea, 1940-2000, parafraseando, decía: los poemas se nutren de la experiencia del autor, una experiencia que abarca la realidad física y la realidad mental del poeta, de lo que el poeta vive e imagina, de lo vivido también, por tanto, a través de la mente, porque la experiencia de un escritor, y continúo parafraseando, no se reduce a la experiencia de su cuerpo, y porque imaginación y realidad son términos complementarios, cuyo resultado, en palabras de la también poeta Alicia Llarena, es una poesía de mundo interior, una poesía del ser. Y ahora, el matiz es mío, una poesía del ser que no cae en la camelosa jaula del ensimismamiento. Esta experiencia ofrece al autor todo tipo de materiales para sus poemas, materiales que abundan en su trayectoria poética, marcada por esa conexión que Lázaro Santana establece entre la tradición, el paisaje, la traducción, la historia y, cómo no, con el arte, tal y como afirma Antonio Becerra Bolaños en su libro de entrevistas con el autor, Poesía y Palabras. Entre estos amplios materiales podríamos destacar los siguientes, pues tienen presencia a lo largo de toda la obra del poeta: la historia de Canarias y sus personajes, el paisaje, un paisaje íntimamente relacionado con la historia que sobre él ya aconteció, o incluso que tienen que ver con el propio pasado del poeta, lo cotidiano y sus objetos, los viajes, estamos ante un poeta al que le gusta viajar y así lo plasma en varios de sus libros. También lo humano y las historias de la intimidad, poemas de amor sensual, con la vigilante presencia siempre de nuestra caducidad, apasionada y doliente al mismo tiempo. Asimismo, la conciencia propia de los procesos creativos que laten bajo todo poema. Y esta es una reflexión que se halla en libros como Que gira entre las islas, Paisajes y otros cuerpos, La construcción del viento, Suite Israel y otros poemas de otoño. Además, como comentábamos antes, Lázaro Santana dedica gran parte de su obra a hablar, a escribir, a analizar, a estudiar la obra de otros autores y artistas. Y al hacerlo, el poeta dialoga con ellos y lo hace en sus libros, a veces a través de citas que va repitiendo en diferentes libros o desarrollando posteriormente, y también en desdoblamientos del propio poeta, desdoblamientos poéticos, que por ejemplo podemos encontrar en el libro Mapa de la Frontera y en el libro Destino, libro este último del que me atrevería a decir que es pionero, por lo menos en la literatura en Canarias, en la propuesta poética que ahí recoge. Y cómo no, sobre todos estos materiales, esa mirada y esa lectura siempre crítica que realiza el poeta. Todos estos materiales, que son varios, no hay un monotema, no es monomaterial, permiten a Lázaro Santana abrir en la ficción del poema ese espacio donde vierte la plasticidad de lo vivido, junto a las ideas que su propia interpretación engarza. Y la semejanza aquí entre pintura y escritura no es gratuita. Con ella señalo directamente a uno de los últimos libros publicados por el autor y que se titula La realidad a 2 y 4 historias más, publicado por Mercurio en 2021, el año pasado. Y en concreto al capítulo titulado Oficio de pintar, oficio de escribir, que comienza así. El oficio de pintar y el oficio de escribir son como dos vasos comunicantes que por un tiempo largo contuvieron el mismo líquido. En un momento indeterminado de su historia, como
común, esa simbiosis se alteró, pero la estructura que los mantenía conectados sobrevivió al rompimiento, de tal manera que por ella continúa circulando hoy la misma esencialidad impulsora y creativa original, es decir, aquello que en un principio los hizo conformar un mismo y solo oficio. Y quizás sea esta idea del autor la que mejor explica esa plasticidad que llegan a alcanzar sus poemas, o esa metáfora tan a mano de ver o interpretar sus poemas como un cuadro. En esta línea también se expresa Alicia Llarena cuando sobre el libro Habla de uno afirma lo siguiente: es la suya un habla armónica, perfeccionista, detallada, minuciosa, tremendamente plástica. Hay escenas y contemplaciones que parecen un cuadro, un lienzo, palabras que de hecho utiliza el autor en más de una ocasión para describirlas. Así el verso de Lázaro Santana es un verso que apura poco a poco sus orillas contra las orillas de la propia sintaxis, de la propia palabra. Palabra a la que el poeta, o versos en los que el poeta inquiere por momentos como parte de sus reflexiones sobre la escritura y los propios procesos creativos, como en estos versos donde dice: las palabras no paran la muerte, ninguna sílaba sirve de apoyo al cuerpo que se cierra en su silencio y cae. Su ritmo no es el de la vida, sino el de la literatura. Este horizonte del poema se extiende frecuentemente, poema largo, en la vertical, y es en la extensión de estos límites donde los versos, donde el poema muestra un orden, una estructura visible, mientras se impregna poco a poco de una voz sobria que parece guiarnos a través de un jardín inglés, por la senda más natural, por las sendas que más naturalmente discurren, entre palabras justas, auténticas, precisas, ajenas completamente al vicio del adorno y a las sospechosas ocultaciones de la verborrea. En estas sendas, el poeta ubica la belleza de la experiencia poetizada, dura cuando lo ha sido y delicada cuando como tal aconteció, y siempre evitando o sin que la emoción inunde o rebose alguna vez el poema, incluso valiéndose de una delgada capa siempre de ironía, que comparte lugar, comparte espacio con verdaderos hallazgos poéticos que pincelan toda la obra del autor. Estamos ante un poeta de verso sencillo, pero no simplista, un verso cincelado por una mirada atenta, sensible a las presencias y sus detalles, y un verso también sensible al silencio, mientras pastorea palabras sobre paisajes móviles alrededor de una música propia, de una cadencia profunda, honda, capaz de adaptarse a la inmensidad, a la variedad de los materiales poéticos que trabaja y a sus ideas. Un verso, por tanto, capaz de decir cosas nuevas, como afirma Alicia Llarena en la reseña anteriormente mencionada. Todo ello nos va acercando poco a poco ante la presencia de una mirada sostenida desde el origen y la simiente del poema hasta su extensión en un verso comedido, en el que las ideas abrazan delicadamente el espacio del poema en el tiempo. Así leemos, por ejemplo, los paisajes y las diferentes geografías, natural, urbana, humana, en sus poemas, que se recorren como en un cuadro en el que el poeta ha extraído lo más preciado para la mirada, fruto de una contemplación activa, en busca de ese punto de luz sobre el mapa por el cual poder transitar, tras haber seducido o incitado al poeta para profundizar en sus significados, libres de la esclavitud que muchas veces imponen las diferentes categorías filológicas que quieren caracterizar a todo escritor, todo poeta, y libres también de la voracidad de la política literaria, sugiriendo al poeta esa creación de una nueva historia para tales realidades, el embrión de aquellos nuevos mitos que comentaba al principio de este texto. Y ya a modo de conclusión,
Todo lo dicho conforma es el ritmo de las mareas que mueven una voluntad de conocimiento y de comunicación sin lastres, una escritura de alguna manera entregada, ajenas a falsos y vacíos afectismos. Y son precisamente estas y otras características que, bueno, dejo para el descubrimiento o el redescubrimiento de los lectores, junto con una perenne independencia de toda exigencia extraliteraria, lo que hace que la obra de Lázaro Santana perviva hoy con una palabra viva, atenta, despierta, crítica, más allá de una actualidad que, bueno, sabemos que es una actualidad siempre caduca. Y esto por mi parte, Sergio. Javier. Bueno, él me está oyendo. Sí. ¿Me oye, no? Sí. Bueno, gracias, Javier, por esas palabras, ¿no? Me dejan un poco perplejo y espero que lo que voy a leerles ahora no les defraude con respecto a lo que tú has dicho de esta poesía, lo que tú has dicho también, y que yo te agradezco un montón, ¿no? Vamos a empezar. Voy a hacer una lectura inversa, es decir, lo más nuevo primero y lo más viejo después, ¿no? Del último libro publicado, que se llama Después de los 70, que salió el año pasado, si no me equivoco, sí. Sí, el año pasado, el 21. Son los siguientes poemas. El primero se llama Las voces. El hombre se dispone, lo hace con frecuencia, a contar su historia. Aún no es viejo, y aunque el fuego del hogar ilumine la estancia y la caldee, tiene frío. Siempre, cuando comienza, llega ese frío desde el fondo del mar, como un mensaje de las islas. No titubea, sin embargo. La experiencia lo ha hecho un narrador consumado. Intuye cómo dosificar las emociones, el tono de la voz, las pausas anhelantes, las palabras que elige, poderosas, ya suaves o sonoras, que alargan una acción o precipitan su final, mantienen expectante al auditorio. Y aunque conocen todos, salvo algún invitado ocasional, que aquellos riesgos obtuvieron un feliz resultado, que todos los caminos condujeron al héroe hasta su casa, cansado, herido, pero invicto, siempre salta a los ojos del oyente la sorpresa, sin duda un éxito de su estrategia narrativa. Él sonríe, tibiamente escéptico. En especial, contenta a los que escuchan un episodio, acaso el de más riesgo de su vida. Allí estuvo en juego su fe y no solo su existencia. Riesgo que fue vencido echando mano de la astucia y no tanto del valor, como, atado al mástil de la nave y la cera cegando sus oídos, pudo escapar a las sirenas que desde la isla lo llamaban para un acto de amor y destrucción. Aquí el hombre vuelve a sentir el frío del comienzo. ¿Confesará alguna noche que aquellas voces no oídas constituyen el fracaso invisible de su vida? El siguiente es pregunta al final del camino. Siguen la ruta de una estrella con la constancia de un estoico y aprovechado girasol. Viven si la miran. Al final del camino les aguarda un padre ausente y una madre apócrifa. El niño también está, y es la prueba que completa la significación del cuadro, con el decorativo complemento de la mula y el buey. Aunque anunciado,
No dan crédito a sus ojos. Es cierto todo lo que auguraba la estrella y su lógico raciocinio repelía. Asisten al milagro de una virgen parida sin que tal circunstancia menoscabe su condición de virgen. Porque son magos, les asusta la trascendencia de ese inédito prodigio. Un niño hecho con la sustancia de una estrella, ¿qué será de nosotros? El título es Venecia, abril. Abril es un mes cruel y, sin embargo, para un alérgico, en Venecia es el tiempo propicio que evita el llanto y el sorbete azul de mocos y estornudos. Uno abre una campana y se sumerge en su puro vacío, prescinde incluso del despertar de los gorriones. La difusión aérea de las mercaderías asociadas a la rugiente primavera, aquí la asume el frente oscuro de las ratas, su laberinto de trincheras, diques, meandros, el agua incombustible. En medio, la transparencia de una imagen insegura, perfecta, impenetrable, como palabras de un poema. En Ginebra, hacia 1960. Un viento helado, lo normal, pues estamos en Suiza y es diciembre. El corazón golpea para entrar en calor y lo enfrentan de bruces las esquinas del cuarto. Hemos pasado un día muy tranquilo. Las orillas del lago son encantadoras y los escaparates de la Rue de Rome encienden todo menos la conciencia. El cansancio nos basta y una copa de vino. Así olvidas que vienes de un país enterrado. El sur es un incendio que no inquieta la nieve, protegida por cercas de su misma materia. Las palabras no tienen un valor probatorio, son indicios de formas invisibles. Mi lengua, un vaso de arena, ofertado a la luz como silencio. Celebración particular. Como Whitman, festejo la inconmensurable maravilla del cuerpo, su máquina ajustada, especular y cósmica, igual que la de Dios, un Dios que el hombre crea para honrarse a sí mismo. Ejerce su deseo en una arquitectura urgente. Cuanto erige en silencio de queda, es un trabajo inquieto cuyo cimiento funda el acto de una fe. El tiempo menoscaba el poder de la carne y de la mente, pero transfiere todo el peso de la vida a esa imagen que levita en el aire con la energía firme de memoria común. Una mancha de tinta, la densa oscuridad que concentra la luz del universo. Cuerpo, eres ese sol negro. De Goya. Todo me falta, solo la voluntad me sobra. Dicho esto, no enumero los males físicos, ¿para qué? Son míos y únicamente a mí me afectan como parte del cuerpo que me hace sentir. Acepto las consecuencias de estar vivo. Pinto con tesón la memoria de otros males más graves, aquellos que tocan y propagan unos seres lastrados por su maldad e ignorancia, hacedores de su propia tiniebla. Trabajo con la impotencia y la rabia de quien deja un testimonio y no una solución. Enumero maldades, prepotencias, falsedades hipócritas,
subversiones de ideas y de amor, un siniestro catálogo de la vida común, y eso solo para preguntarme, ¿dónde está el fin? ¿Habrá alguien capaz de andar el laberinto de este país hasta hallar una salida a la justicia, a la paz? Soporto las dolencias con ira y esperanza, como quien cree en Dios aunque no crea, y proyecta al futuro la fe, su luz en la razón. Ojalá que mi tinta no permanezca fresca, que la diluya el tiempo y sus imágenes, punzantes como heridas infectadas, se conviertan en gráfico recuerdo de una pesadilla. La muerte no es el único obstáculo que debemos salvar. Y de este libro, un último poema que se llama Del invierno en las islas. Aunque invierno, en las islas el sol es una máquina intemporal de luz. Quema desde un cielo que tiene la quietud poderosa de un cuerpo a punto de saltar sobre otro cuerpo. Es azul meridiano que hace del aire una envoltura de dedos que acarician la piel. La oblicuidad del mundo, el destino del mar y de la arena cálida, como pintado al borde de un lienzo inmaculado. Retienes para ti todo el significado de este espacio. En tus ojos, dentro de la mirada, hay un niño que juega sintiendo el universo girar alrededor de todas las palabras. Invisible en su propia pequeñez es la música que conduce el silencio a su esperado acorde. De un libro anterior, solo voy a leer unos pocos poemas porque el libro, aunque parece muy voluminoso, y lo es realmente, está estructurado en una serie de ejercicios, por decirlo así, que son secuencias uno de otro y que leídos separadamente no tienen mucho significado. Por eso he elegido aquellos 2 o 3 poemas que tienen, como podríamos decirle, una autonomía propia, ¿no? Uno de ellos es La Puntilla. La Puntilla, como ustedes sabrán seguramente, aunque la información viene de otra isla, es una parte, un barrio de Gran Canaria, que es la isleta donde está el puerto, ¿no? A ese barrio le he dedicado, a través de mis diferentes libros, siempre lo recuerdo con un poema. Este hace el número 13, ¿no? Las empinadas calles de la isleta, que van del mar a los cañones, callados ya desde hace siglos por el desuso de la historia y con mucho óxido en su pátina y en sus recuerdos, aún me atraen como una música ligera y pegadiza cuando las camino sin rumbo, pues no busco nada, ni siquiera una sombra adolescente errática en la cal abrumadora de blancos y amarillos espectros de la luz. Ningún rito exprime la nostalgia donde santificar los días pasados igual que se consagra la semilla. Entiendo que cada tiempo tiene su tormenta, su centro en paz, su laberinto de acción y de deseos, y que ahora, ya viejo o por consuelo no tan joven, me basta con sentir bajo mis pies la consistencia de una antigua piedra, la suavidad tranquila de su musgo doméstico, nunca para pedirle que me afirme, sino para decirle que agradezco la libertad que me otorgara. Pude hacer todo cuanto quería, excepto abandonarle. Perfecto donde está. El tiempo siempre ha sido regular, irrelevante como un traje azul de lana.
pero mirado en perspectiva, adquiere un tinte melancólico que favorece la nostalgia. Si además piensas en él cuando el otoño comienza, su espectáculo de luces verdes y doradas, en días por lo demás grisáceos, con tendencia a la niebla y a su efecto teatral, es lógico que te enternezca y sientas el pasado como pieza de deseo. Parece que los bienes del cuerpo y de la tierra los tuvieran todos aquellos años que dan la estampa alegre de un asueto juvenil. Bien, no hay nada que objetar a que en un instante compasivo contigo mismo y con el halo de la memoria, cedas a esa pulsión medio senil y medio poética vulgar, si después consideras que el pasado tiene bastante con haber existido y es perfecto donde está. El siguiente poema se titula En el Luxemburgo. Aquí llevo un número 4 porque este es otro tema que yo he solido tratar en mis libros anteriores. El Luxemburgo, como ustedes todos saben, es un parque parisino que yo asocio a la figura de un escritor que siempre me ha interesado mucho, que es Nicolás Estebanes. Escritor que me ha interesado no como poeta, porque es muy malo, pero sí como autor de un libro extraordinario de memorias y de algunos artículos que retratan la vida de su época con una gran perfección y una gran prosa, por cierto, ¿no? En estos poemas procuro evocar a este Estebanes sentado en un parque, pensando en el exilio. Él, como todos saben, murió en París y es donde vivió durante muchísimos años. Lo evoco, digo, pensando siempre en su pasado, ¿no? Este, que es el número 4, dice así: hice la historia y me deshizo. Todo verso feliz lleva su culpa. Viejo, agazapado en el pacífico silencio de estos árboles, esperando una muerte cuyos pasos repican mi cabeza con su andar descoyundado de esqueleto. Atravesé los mares y las islas. No fui yo, sino mi sombra, la voluntad de nuevo mundo. Después puse una bomba de palabras en medio de la nada y todo siguió igual, como empezando, cuando el día era especie de luciérnaga titubeante en la imaginación. Hormigas grandes, gordas, de puño, me fascina su orden político, su astuta progresión. No es la mía, mi pisada la dispersa, ellas vuelven a su propósito, más fuertes que yo, su andar indestructible. El discurso del mundo es esta mierda junto a aquella basura respirada, ingerida y que no cesa en su circulación. Soy un viejo que vive del olvido, un cúmulo de audacias y de buenas voluntades, una hoguera de sueños detenida, la ceniza en los ojos, sorbo mocos y lágrimas. Si volviera a vivir, sería yo mismo. Y por último, para acabar con este libro, un poema, mejor dicho, que se llama Casa Guidi. Casa Guidi, quizás esto requiera una pequeña explicación. Casa Guidi es como llaman a un apartamento en Florencia. Es una casa situada en la plaza de San Felice, donde vivieron durante unos años Robert Browning, un gran poeta inglés, como todos ustedes saben, y su mujer Elizabeth Barrett Browning. Como saben, este matrimonio fue un matrimonio que se hizo en contra de la voluntad de la familia de Elizabeth, que era una mujer joven entonces, que se había criado muy enfermiza en su casa, una mujer muy delicada, que apenas se movía, y que Robert se enamoró de ella, la raptó,
se casó y juntos huyeron a Florencia, donde, por cierto, pese a su delicado estado de salud, tuvo un hijo, ¿no? Allí, en Florencia. Y en Florencia murió y está enterrada en el cementerio protestante de esa ciudad, ¿no? Entonces, este poema lo pongo yo en boca de su marido, de Robert, ¿no? Y dice así: como si manejara tensos dedos labriegos el desnudo equilibrio de una taza de china y temiera romperlo a más mínimo toque, deshaciendo la pulcra realidad esmaltada, esa rama tan leve como su propia sombra, o ese azul pincelado, un agua puro aire transparente y ligero, donde abrevan palomas las plumas temblorosas pintadas con un filo de gris. Así recorro tu cuerpo blanco, donde las venas tan azules son arroyitos tenues a punto de borrarse. Gimes entre mis brazos y ya dentro de ti recurre a una estrategia de artista responsable. No pueda el excesivo fuego arruinar la obra donde pongo mi vida. Bueno, y esta es la tercera parte. Este libro se titula Un libro blanco y es una antología de libros míos anteriores, pues desde el año 89 al 2015, ¿no? Aquí no está el poema que recordaba al principio Javier, ese de Stranger in Strangerland, que es un poema que yo no lo recordaba ahora, pero al leerlo tú me ha traído los recuerdos de cuando ese poema se escribió en los Estados Unidos, ¿no? Y la verdad es que me ha emocionado un poco, ¿no? Eso forma parte de libros anteriores a los que están recogidos aquí, ¿no? El primer poema que voy a leer forma parte de un libro que se llama Paisajes y otros cuerpos y fue escrito entre el 85 y el 88 y publicado en el 89. Se titula Una isla. Eres como la página que un forastero inicia otoño en tu frecuencia. Se despojan los árboles de ramas y el vencejo siente crujir el aire en los tibios montones de la luz amarilla. Penetro esas arcadas como en la zona ambigua del recuerdo y descanso en memorias que saben de tus frutos, del humo que de los leños parte a las nubes y escribe en un cielo sin islas debajo su ficción de vino verde y cálido de isla. Sigo la atenta escritura que traza la imagen de un espacio y un tiempo que no acaba de ser real. Estoy dentro y ajeno, contemplando cómo dibuja otro ese hermoso tatuaje de hojas y lo imprime en una isla inmutable. Del mismo libro es el siguiente poema, se llama Del papel que se quema. El verano desciende. La gaviota en el agua sorbe la transparente claridad de las olas y el cuerpo se le inunda de luz. Es una antorcha abierta en el crujido solar de la mañana. Y la terca escritura que diseña en la roca el azar de la sal, un espejo que traza con la neutra mirada de los astros de opaca materia el laberinto de la nada a la forma. Fundir en este centro de nadie, la mirada y la mano, aquel brillo de vida a la invariable sucesión de lo abstracto, y que la exenta ave del verano persista como asunción exacta del signo que construye la mente y la experiencia en la metamorfosis del papel que se quema. Los dos poemas siguientes forman parte de una sección que se llama La isla vertical, que son también varios poemas
pero de estos hay un par de ellos que se pueden leer sueltos entendiéndose más o menos su significación, ¿no? La isla vertical. He cruzado los días del espejo. Noviembre va con nubes y es el agua despaciosa, sudada entre los pinos blancos, azules, la que de mañana me ve salir, buscando a la deriva de la tierra su rojo de manzana otoñal. Aún los párpados retienen en el ojo aquella plata del mar centelleante, la piel densa del basalto, negreándose la página a su fulgor. Mas, lentamente, comienzo a divisar entre una opaca escritura de niebla la dispersión de los caminos altos, allí donde la isla es diagrama de perfil vertical, el risco verde y ocre, secreto a las palabras. El siguiente es el fragmento quinto de ese poema. Sobre la mesa, una bandeja blanca de papel amontona un libre juego de colores, la fruta que la tierra cedió al verano. El tello de palmas la protege del sol duro del mediodía, aunque parece tener dentro la luz. Su piel brilla y en la sombra roja de la terraza hace de fuego inmóvil. El espacio que ocupa concentra la presión de cuantos soles fueron probando su textura. Geometría fragante la bandeja, el borrador de un sueño en la siesta insular. Las líneas trazan oscuras desde el ojo el ritmo incierto del pensamiento, instalan un vacío, transfieren realidad por sortilegio de realidad. En la terraza, las formas son secuencias de un proyecto de forma y sus metamorfosis se depuran con las pausas de un rito en el silencio espectador del mediodía. Lienzo y fruta deben iluminar como un único cuerpo. De un libro posterior, que se titula Para que exista el navegante, es un poema que se llama La distancia. ¿Vamos bien? Las distancias. Después de la terraza, el campo inmenso que revisan sus ojos. A esta hora de la siesta, una lámina de fuego de humo verde, el olor inmóvil de las rosas. ¿Le parece tan plano el mundo? Quiere rehacer el brillo de los cuerpos de bronce, el gusto de las lanzas fieles, el caballo, los carros, el destino abierto de una batalla. Juega con su mente en el ordenador y escucha del amor su quejido y el quejido de la muerte entre la luz. Él vive en el clamor ajeno y no se moja con la sangre. Es Helena y no está cuando Troya arde. De otro libro un poco posterior, que se titula Otros pretextos insulares, es el siguiente poema. Las Palmas, 1999. Vivo en una ciudad ruidosa y larga. Tiene un sol despistado y las palmeras, verdes como cabellos de sirenas, despiojan en la orilla. Observada de lejos, un polvo gris la envuelve, borrándole el contorno. Yo camino por su acera marina, un exdominio del mar, y el horizonte de los muelles llena mis ojos. Desde luego, las casas, calles, autos y personas son su diaria catástrofe. Mas a otra luz silenciosa, limpia de los cienos del mal humor, la City es un velamen blanco suspendido en el aire de un desierto africano. A una voz muerta en 1975. Espero que muchos de ustedes puedan recordar
exactamente cuál es esa voz que se murió justamente en ese año. Con fervor invocada, la voz abre el granito. Tiene el olor a pozo de las casas vacías. Parece el eco helado de un vicio envejecido. Viscosa como el cieno, raspa como una espina. Su agrietado metal hizo temblar a un pueblo. Convocó las banderas, los santos, la victoria. Excavó un hondo nicho donde poner los muertos y los vivos, dejándolos pudrirse con su historia. Fue la voz de mi vida. Me acompañó a la escuela, al mar, a la oficina. Vigiló mi escritura. Sobrevive al amor, a los gestos de fiesta de cuerpos compartidos. Cuando desde su tumba ahora esa voz regresa, no evoco su ignominia, sino aquel cuerpo amado que conmigo la oía. Tiziano y la piedad. La piedad, quizás está de más decirlo, pero lo digo, es el último cuadro que pintó Tiziano, está hoy en el Museo de Bellas Artes de Venecia y está inacabado, ¿no? ¿Eres tú, cuerpo mío, en la penumbra? Una rosa caída, aunque blanca la piel aún muestre de su agua, luminosa un retén de fulgor. Sudas luz como estrella que se cae, ensimismada en su desnuda soledad. Son mis ojos que te buscan la fe a la que agarrarse para arribar a la tiniebla dura de la tierra. Cuantos seres te asisten, componen un silencio que erige solo, pese al dolor, la arquitectura de la muerte. Tú mueres, cuerpo mío, y me dejas la luz, el último latido. ¿Un poco más todavía? Lo que quieras. Bueno, si ustedes se cansan, me lo dicen y acabamos, ¿eh? ¿Eh? Yo no me canso nunca. Vale, bueno, pues me alegro. Oficio del mar. El poema corresponde a un libro que se llama La construcción del viento, de 2007. El mar es el espacio de unos dioses que se creyeron hombres y pusieron en él su casa natural, la isla, y el de unos hombres que se creyeron dioses y lo poblaron con sus naves para llegar a la isla y salir de ella. Antes de su existencia, unos y otros buscaban en el mar un rastro de memorias, el origen insatisfecho de un deseo, ese que justifica cada uno su razón de existir, dándose vida mutuamente y mutua protección. El mar, el proveedor de los destinos. Quien asciende del fondo de su abismo hasta la doble orilla de la playa, o quien desciende de su cueva alta, horadada por el sol, hasta la arena negra, se confunden sobre los mismos pasos misteriosos. La indecisa escritura de sus huellas, el aire de sus cuerpos, tiene la misma invalidez, el mismo desamparo, y sus miradas parece que se buscan, no oteando el todavía azul y blanco horizonte infranqueable, el camino posible de otras islas, sino el pozo intranquilo del propio pensamiento inarticulado, su afán de permanencia. Algo en aquella sangre animal, ella de légamos y aguas invisibles, que llegan al confín de la materia, los inducía a indagar como si también ellos fueran otra especie de mar, en cuyo flujo y reflujo estuviera contenido el centro de la vida. Por fin, alguno lo encontró
y se inventó a sí mismo e inventó al otro. La isla como la receptora de un destino de dioses y de hombres creado por el mar. Al mismo libro corresponde el sitio del poema. A través del ramaje verde de la palmera, el mar azul. El viento mueve la palmera y el mar. Es el alba. Hay luz, pero no sol. El verde y el azul están en la memoria de cierta página, un fabló de Florida tan semejante a este de Maspalomas. Todavía fuera de la ventana, la realidad es una mancha gris. Con las horas irá avanzando el blanco calcinado, el gran negro que aspira a la luz. Entonces, el mar y las palmeras asumirán su parte decorativa del verano. Muchos podrán verlo como una ceremonia de entrega de la felicidad al hombre desnudo entre brillantes candilejas. Pero ahora, mis ojos permanecen fijos en ese material gris que, como el agua de una perla en el sitio del poema, oculta la ventana. Ahí todas las posibilidades de las formas del mundo se le ofrecen a la imaginación. De un libro es un pequeño, no es un libro grande, es un folleto que se llama Sweet Israel, que escribí en 2010 durante un viaje que hicimos por aquel país. Surgieron algunos poemas y voy a leer uno de ellos que lleva una cita de un poema de un poeta inglés que se llama William B. Yeats, que dice: «Y qué bestia áspera al llegar su hora se dirige encorvada a nacer en Belén». Este poema, en cierta manera, reitera, o al revés, el otro que leí al principio, donde hablaba también de los magos, reitera un tema que me ha ocupado mucho, que es el de ese trabajo de estos magos yendo a adorar a ese Dios supuestamente que había nacido en Belén, ¿no? El poema dice así: un buen trabajo el de la estrella. Llevar hasta Belén la comitiva de unos magos. La fe ilumina más que una disección de átomos. No fue tarea fácil poner de acuerdo a tanta gente, cada uno con su propia idiosincrasia, sus ritos ancestrales, la comida especial, las maneras de vestirse, de orar, seguían, pese a cuanto estaban viviendo, solidarios de sus dioses personales. Su cháchara autista, prolija como un traje de novia e igual de prescindible. Todo eso ha prescrito al pie de la cuna del niño, ante los ojos temerosos de sus progenitores, secundarios de privilegio en una historia posterior a sus vidas. Ahora, igual que los salmones cuando suben al río con fatiga y desoban, exhaustos, pero inmensamente felices, mueren por la causa, ellos también pueden apagarse. En su memoria, cada 24 de diciembre, aún con nieve falsa y frío verdadero, se hará una fiesta del sol en medio de los muros grises, donde aparezca su metáfora plateada a la manera de un cometa recortado por manos infantiles en un cielo de azules literarios. Y así, los días peregrinos, con sus confiables esperanzas y su patrimonio de aventuras, no se perderán en sus acciones netas, tanto si a la ciudad la sitian por la lengua o la apelmazan con misiles. Ni palabras ni bombas interrumpen el camino de una estrella cuyo núcleo es la imaginación del vigilante. La bestia siempre estuvo aquí. Y ya para terminar,
libro que se llama Partes del Tiempo, de 2006 y 2007. Partes del Tiempo está dedicada a distintas estaciones situadas cada uno en un lugar diferente, la ciudad, el campo, el desierto, etcétera, ¿no? Y este último que voy a leer es el que corresponde al desierto. Si buscaras la imagen de un libro por hacer, el desierto podría darte la más cercana. Un espacio vacío y aún así tiene luz y sombra, estrellas limpias y huellas en la arena. Son indicios pequeños, unos trozos de música suficientes que ponen a trabajar la mente en el fresco diseño de una casa de oasis donde el tiempo contenga la destrucción y lea. El arquitecto, dentro, podrá sentirse a salvo, feliz con la riqueza del agua entre las manos, pero observa a través de la ventana hermética que, pese al libro, el mundo sigue siendo el desierto. Y aquí con esto acabamos. Muchas gracias. Sí.